Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 281. Después de todo, mis arreglos no fueron en vano. 1. Era el campo de entrenamiento donde los paladines de la Santa Teocracia entrenaban sus cuerpos. Dado que los 12 paladines lo utilizaban a veces, el campo de entrenamiento fue construido para ser extremadamente espacioso y resistente. Antorio llegó allí y dijo: «Necesito tener un duelo ahora, así que por favor todos despejen el área». Ante sus palabras, los paladines se conmovieron. ¿Un duelo, con ese doble dragón? ¿Sir Dennar lo hará él mismo? Ugh. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y preocupación. Antorio estaba disgustado por las expresiones de sus colegas. Por supuesto, ¿qué se podría decir de la leyenda del doble dragón? Pero él era Antorius Dennar. Aunque su dominio de la espada estaba estancado en el nivel de 6 estrellas, incapaz de atravesar la pared, se añadía los milagros usando el poder divino. Incluso si mi oponente es el doble dragón, tengo buenas posibilidades de ganar. Bueno, los delirios son gratis. En cualquier caso, el escenario estaba preparado. El espacioso campo de entrenamiento quedó completamente vacío. Antorio respiró profundamente, tranquilizó su mente y su cuerpo, luego abrió bien los ojos y pisó el campo de entrenamiento. Y al decidido Antorio, Patrick dijo: «Vamos. Caballero A. Sí. Joven más, ¿qué? Ir». A Oliver, que tenía un «¿qué acabas de decir?» expresión, Patrick volvió a hablar. Ir. Oliver quedó momentáneamente desconcertado y luego dijo: «¿Me estás diciendo que peleé con él?» «Sí». «¿Por qué no lo haces, joven maestro? ¿Por qué voy?» «Sería demasiado obvio si lo hiciera, ¿no?» «Entonces no sería divertido verlo». Oliver guardó silencio por un momento. Y en el campo de entrenamiento, Antorio gritó con voz áspera: «¿Qué haces? ¿No vienes aquí?» «Espera un segundo». Luego, Patrick puso su brazo alrededor del hombro de Oliver y dijo con voz sugerente: «¿Vas a seguir respondiéndole? Te dije que fueras a hacerlo». «No, ¿cómo se supone que voy a vencerlo? ¿Me he vuelto lo suficientemente fuerte para derrotar a la espada sagrada de la Santa Teocracia?» C.N. Bunny. «Por supuesto que eres débil. Espera, ¿qué espada? ¿Espada santa? ¿No lo sabías?» «¿Quién? ¿Él? ¿De verdad no lo sabías?» Los arcanos en los que había participado Patrick todavía eran considerados los mejores de todos los tiempos. Al mismo tiempo, los 4 que llegaron a semifinales en aquel entonces fueron convocados. El dragón doble, Patrick Skyschneider. El rey hegemón del norte, Sierion Baisus Joseph. La nueva estrella del imperio, García Reinardo. La espada sagrada de la Santa Teocracia, Antorio Dennar. Así se llamaban. Y Patrick, al escuchar esta explicación. De todas las cosas. Pensar que me tratarían como a un grupo con estos mocosos. Tenía una mirada de absoluto vacío y lástima. ¿Qué fue esto? ¿No era esto diferente del tipo de apodos que se les daban a los niños pequeños cuando tenían un momento fugaz de fama, como los 5 dragones y 3 fénix o los 7 dragones y 4 fénix? Él. Este gran maestro dragón radiante. ¿Tratado como un paquete de descuento Rising Star? Esto me está cabreando. Patrick se volvió aún más reacio a enfrentarlo directamente. Tiró del brazo que tenía alrededor del hombro de Oliver y dijo: «Ve y hazlo. Hay una diferencia de clase, es demasiado mocoso para que yo lo enfrente, ¿no? ¿Desde cuándo te importa la clase?» «De hoy a mañana». «Joven Master». Oliver se lamentó y, al mismo tiempo, Antorio en el campo de entrenamiento gritó: «¿Qué estás haciendo? Sube aquí ahora». «Ah», dije, «espera». Patrick le gritó y luego se volvió hacia Oliver. «Caballero A. No diré mucho. Causaste un gran desastre recientemente, ¿no?
Eso no se acabó. ¿Terminado? En mi diccionario no existe tal cosa como over. Te enamoraste perdidamente de un mago negro y representaste una amenaza para la seguridad del feudo, ¿y tú decides eso? Quizás debería acabar con tu vida. Jaja, jaja, jaja. Lo único que salió fue risa. Y se dio cuenta. Si quieres regresar vivo al ducado, ve y lucha. Sí. Que no tenía elección. Al ver a Oliver ascender débilmente al campo de entrenamiento, Patrick gritó. Oliver. Sí. ¿Se arrepintió de haberlo enviado así como así? O quizás algún consejo que pueda llevar a la victoria. Si pierdes, mueres. Lo digo en serio. No solo digo eso. Fue una tontería haber esperado algo de un demonio. Oliver caminó penosamente hacia el campo de entrenamiento. Y Antonio Deñar, que lo observaba con expresión podrida. ¿Cuál es el significado de esto? Le rugió a Patrick. En respuesta, Patrick se limpió la oreja y dijo. ¿Qué? ¿Querías un duelo? ¿Quieres ir, ¿Estás diciendo que no me enfrentarás tú mismo? Jep. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Quizás incapaz de ignorar la emoción del clamor de Antonio? Patrick borró su actitud aburrida y respondió con cara seria. Porque no me puedo molestar. Hijo de... La sincera respuesta de Patrick casi hizo que Paladín soltara maldiciones. A él le dijo Patricio. Solo hazlo por ahora. Si le ganas, te enfrentaré yo mismo. ¿Me estás diciendo que demuestre mi valía para enfrentarte? Bueno, en realidad no, pero... No. Es una molestia, así que digamos eso. Doble dragón. Ah, tu voz es tan fuerte. Cállate y hazlo, ¿te bates a duelo con tu boca? Antonio se mordió el labio inferior con fuerza. Luego miró a Oliver, que se había presentado como su oponente, y dijo. No sé cuál es tu razón, pero si quieres bajar, hazlo ahora. ¿Qué dijiste? Tal como están las cosas ahora, me resultará difícil controlar mi fuerza. Entonces, si no quieres lastimarte gravemente, te digo que te relajes solo. Ah, ya veo. Oliver Aneles. Así que no eres rival para mí. Y ahora mismo estoy ciego de rabia y no puedo controlar mi fuerza contra un don nadie como Nara. Así que si no quieres morir, admite la derrota y bájate. Eso es lo que quiere decir. Él entendió la situación. Y al comprender. Esto me está cabreando. Si entiendes, entonces entiende, ¿qué? Sintiendo una oleada de ira brotando de las profundidades del abismo, Oliver esbozó una ligera sonrisa. Entonces Oliver sacó espadas con ambas manos y, frente al aturdido Antonio, extendió una mano y le hizo señas con los dedos, diciendo. Ven a mí. Eres un cabrón. Clan. Junto con el grito furioso de Antonio, su espada y las espadas gemelas de Oliver chocaron. Por fin están empezando. Patrick murmuró con un enorme bostezo desde debajo del campo de entrenamiento. Fue difícil preparar el escenario para estos mocosos. Si les dices que peleen, deberían simplemente pelear, a pesar de toda la charla. Patrick observó en silencio el intercambio entre ambos mientras intercambiaban golpes rápidamente después del enfrentamiento inicial. A su lado, Matthew entabló una conversación. ¿Tienes ira alguna posibilidad de ganar? Una oportunidad, ninguna. Puramente en términos de dominio de la espada, los dos estaban a la par. Pero Antonio tenía poder divino. El poder y la utilidad del milagro de Antonio, portentum, mostrado en los arcanos permanecieron vívidos en la memoria de Patricio. A diferencia de las artes marciales de Shaolin, que simplemente estaban imbuidas de un aura maligna, sus habilidades estaban más cerca de una autoridad que podía aplicarse más libremente, lo que las hacía bastante útiles en el combate. Así pues, considerado objetivamente, Antonio tenía la ventaja en poder de combate general. ¿Configuraste esto sabiendo eso? Así es. Como Patrick lo admitió fácilmente, dijo Matthew. Bueno, una pelea con un oponente fuerte será una buena experiencia para Sora. Aún así. Aún. No, es solo que pensé que no era propio de ti. ¿Qué es?
Incluso si es para ganar experiencia, ¿no estaba tu equipo perdiendo la 15ª cosa que odiabas? Eso es cierto. Pensar que soportarías eso. También has crecido desde que te casaste. Mientras Matthew decía esto con una sonrisa, Patrick replicó como si estuviera estupefacto. ¿De qué estás hablando, soportar? ¿No escuchaste lo que dije? Él. Si pierde, muere. ¿Hablabas en serio? Te dije que hablaba en serio, ¿no? No, espera un minuto. Vamos a solucionar esto. Oliver es más débil que Antorio. Pero si pierde el duelo, muere. Eso significa. ¿El señora le hizo algo malo? No hay nada de eso, bueno, nada. Así que lo hubo. Bueno, después de todo, él era el alborotador oficial de la Orden Caballerosa del Dragón Gemelo, Oliver A. De todos modos, no es por eso. ¿Entonces qué es? Patrick continuó mirando fijamente el campo de entrenamiento. Le estoy diciendo que aprenda. Como morder y desgarrar a un oponente más fuerte que él. Mientras hablaba, la mirada de Patrick nunca abandonó a Oliver. Cacacacacacacac. Se desarrolló un intercambio impresionante, con chispas y aura volando. Las espadas gemelas de Oliver atacaron implacablemente a Antorio, quien detuvo el asalto de Oliver con una sola espada. En un instante habían pasado 50 intercambios. ¡Clan! Oliver asestó un golpe potente y luego se desconectó brevemente para recuperar el aliento y pensar. ¿Qué es esto? Esto es más manejable de lo que pensaba. Oliver se sorprendió. Su oponente fue la espada sagrada, Antorius Denar, llamado el futuro del Sacro Imperio. Solo por el precio de ese nombre, era una figura al mismo nivel que Patrick. Así que estaba extremadamente nervioso, pero ahora que realmente lo estaba enfrentando. ¿Por qué eres tan lento? ¿Qué dijiste? Antorio se erizó. Y Oliver dijo con una expresión incómoda. No, eso es, ¿Por qué cometí tal error? No soy el hermano Sanson. Pensar que dije lo que estaba pensando en voz alta. Oliver dio un pequeño paso atrás, luego inclinó ligeramente la cabeza hacia Antorio y dijo. Me disculpo. Es de mala educación decir que eres lento incluso si lo eres, fui irreflexivo. Twitch. El hombre ocupó el segundo lugar en talento para enojar a la gente incluso dentro del ducado Snyder. Ese era Oliver A. Antorio apretó los dientes, miró fijamente a Oliver y dijo. ¿Me estás insultando? No, eso no es todo. La verdad es que eres lento, ¿no? Solo estaba afirmando un hecho, pero si eso hirió tus sentimientos, estoy dispuesto a disculparme. Entonces. No tenemos ningún problema ahora, ¿verdad? ¿Continuamos? El rostro de Antorio se volvió rojo brillante. Y debajo del campo de entrenamiento, Patrick se echó a reír. Buen trabajo, hazlo más. El que inicia el fuego. Uno que vierte aceite sobre el fuego que él inició. Eran realmente una pareja fantástica. Tanto es así que todos los paladines cerca del campo de entrenamiento los miraban fijamente como si quisieran matarlos. Y Matthew, que observaba desde al lado de Patrick, se alejó sigilosamente. No quiero que me consideren de su lado. Contacto 2. Capítulo 282. Después de todo, mis arreglos no fueron en vano. 2. La expresión de Antorio se volvió seria. Oliver A. Un nombre que nunca había oído. A juzgar solo por el nombre, ¿a quién le habría importado una persona que parecía un extra pasajero en una obra de teatro? Pero comparado con ese nombre insignificante y esa presencia débil. Él tiene habilidad. En términos de habilidad pura con la espada, incluso podría ser su igual. Quizás fue su propia arrogancia pensar que podía aplastarlo rápidamente y llamar al doble dragón. Bien. Entonces también me pondré serio. Después de cambiar de opinión, Antorio se llevó su espada al pecho y exclamó como si estuviera orando. Oh, Yupinel. En ese momento, el poder divino brotó de su cuerpo como si explotara. Ah. Empujado hacia atrás por la fuerza, Oliver dio un paso atrás para recomponerse.
Entonces este es el poder divino. Era diferente del aura. Con solo liberarlo, tuvo que enfrentarse constantemente a una fuerza a la que era difícil resistirse. Fue como tener que soportar olas que chocaban continuamente contra él. Naturalmente, esto dificultaba obtener una ventaja en velocidad. En ese momento, Antorio apuntó con su espada a Oliver y dijo: Ahora, a partir de este momento, será diferente. Domnule a. En el momento en que Antorio dijo esto: No me llames así. Todo el mundo tiene una línea que no debe cruzarse. Oliver tuvo un ataque y corrió hacia adelante. Quan. Quackban. Quan. La situación de ataque y defensa había cambiado. Como la velocidad de Oliver estaba claramente frenada por la presión del poder divino, Antorio lo hizo retroceder ferozmente. ¡Ah! Quan. Oliver bloqueó el poderoso swing a dos manos cruzando sus espadas gemelas. Pero no lo recibió con fuerza bruta. Absorbió el impacto cayendo naturalmente hacia atrás con su centro de gravedad detrás de él. Keuk. Por supuesto, eso no significaba que pudiera anular por completo el shock. Básicamente, su oponente tenía la ventaja en el poder de la espada, y después de liberar su poder divino, esa brecha se amplió aún más. Sus manos agarrando las espadas gemelas palpitaban. El agarre se sentía un poco resbaladizo, por lo que sus callos debieron romperse. ¿Pero y qué? Oliver continuó agarrando sus espadas, mirando fijamente a su oponente con ardiente espíritu de lucha. A tal Oliver, Antorio le lanzó un puñetazo. ¡Mano de Dios! Ante eso, un enorme puño de poder divino voló hacia Oliver. Finalmente estaba usando un milagro, mostrando sus verdaderos colores como paladín. Quan. 2. Oliver había intentado anular el ataque enemigo imbuiendo su aura, pero fue rechazado por la clara diferencia de poder. En el proceso, tosió sangre debido a que su energía interna retrocedía al ser dominado. Keu. Al caer por el campo de entrenamiento después de ser arrojado hacia atrás, Oliver todavía no soltó sus espadas. Y de alguna manera logró levantarse, apuntó sus espadas y demostró que todavía le quedaban fuerzas. Antorio le dijo a Oliver: Eres innecesariamente persistente. Ejem. El entorno es verdaderamente importante. Antorio frunció el ceño y dijo: ¿No sabes que no tienes ninguna posibilidad de ganar? Mientras yo use el poder divino, no tendrás ninguna posibilidad. Ante las palabras de Antorio, Oliver se secó la sangre de la boca y dijo: ¿Y qué, quieres que me rinda? Te digo que tomes una decisión inteligente. Correcto. Una elección sabia. Debería. Una persona debe tomar decisiones sabias. Entonces Oliver levantó su espada y dijo: Continuemos. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Al ver a Antorio estupefacto, Oliver suspiró profundamente y dijo: Tú. ¿Qué sabrías tú? Tú. Oh. ¿Rendido? ¿Te rendiste? ¿Un caballero de nuestro gran ducado Schneider se rindió sin siquiera intentarlo hasta el final? Si se rindiera aquí, realmente podría morir. Ni siquiera había mirado atrás, pero podía sentir una mirada penetrante. HMPH, Antorio Deñar. Quizás tengas la benevolente y gran protección de Yupinel detrás de ti, ¿verdad? Pero tengo un gran demonio del infierno detrás de mí, lamiéndose los labios y diciéndome que moriré si pierdo. Entonces, ¿quién crees que está más desesperado, bastardo? Y de nuevo, Oliver soltó un grito áspero y cargó hacia Antorio. Eso es todo. Eso es todo. Buen trabajo, buen coraje. Al ver a Patrick aplaudir y admirar, Matthew dijo desde un costado: ¿No sientes pena por él? Lo siento, ¿para qué? Patrick tenía una expresión puramente inocente que decía: No tengo idea de qué estás hablando, amigo mío. Y Patrick continuó: Las oportunidades de luchar contra alguien más fuerte que tú hasta el límite sin preocuparte por morir, en un lugar que no es un verdadero campo de batalla, son raras. Por supuesto que puedo hacerlo por él cuando regresemos al feudo. Samson o April también podrían hacerlo, y Tutan es mucho más fuerte que Oliver ahora.
Pero los humanos somos criaturas de adaptación. Perder repetidamente ante la misma persona no se convierte en entrenamiento. Si no tienes cuidado, incluso puede definir tus límites. Entonces estás diciendo que al enfrentarse a un oponente nuevo y más fuerte hasta el límite, ¿ganará algo? Así es, ¿por qué? ¿No lo crees? ¿Estás realmente seguro? ¿No estás mintiendo? ¿Quieres apostar una apuesta de 100 de oro? No, estoy bien. Si había algo seguro era que si de la boca de Patrick salía una apuesta que implicaba dinero, era bastante seria. Eso significaba. ¿De verdad pensó que esto ayudaría al señor a esto? A los ojos de Matthew, todo lo que podía ver era a Oliver tambaleándose en el campo de entrenamiento, siendo golpeado unilateralmente por el poder divino. Pero incluso mientras lo golpeaban de esa manera, no había señales de rendirse ante los ojos de Oliver. Quan. Que fue un ataque duro, como si lo hubiera golpeado un martillo de batalla, no una espada. Lo bloqueó cruzando sus espadas gemelas, pero no pudo evitar que una rodilla se doblara. Luego, la patada de Antorio voló y se estrelló contra su plexo solar. Keoeok. Con un gemido escapando de sus labios, fue arrojado hacia atrás con fuerza. Pero no hubo tiempo para descansar incluso después de caer. Oliver se apresuró a rodar hacia un lado para esquivarlo. ¿Y dónde había estado? Quan. Un golpe aterrador golpeó el lugar donde había estado Oliver. Un golpe como si un gigante hubiera cerrado el puño. Si lo hubieran golpeado, lo habrían aplastado. Cuando miró a su oponente, vio la figura de Antorio expresando una fuerte ira. En verdad, eres innecesariamente persistente. La diferencia de poder era evidente, pero de alguna manera bloqueó los golpes fatales. Un método defensivo para dispersar la fuerza empujándola hacia atrás en lugar de soportarla con fuerza. Cuando la distancia se amplió, intentó rematarlo con una mano de Dios, pero de alguna manera también lo esquivó. Debe ser difícil incluso mover su cuerpo bajo la presión del poder divino, entonces ¿cómo podría hacerlo? Tu coraje, al menos, es encomiable. Lo reconoceré. 2. Con solo esto. Oliver pensó sobre el entrenamiento por el que había pasado en el pasado. ¿Es difícil? ¿Tus piernas se detienen porque es duro? No te preocupes. Te lo haré cómodo. Se vuelve cómodo cuando mueres. Frente a ese demonio que observaba, tuvo que realizar continuamente un juego de pies con sacos de arena por todo su cuerpo, incluso dentro de un campo de gravedad creado por los magos de la Torre de la Verdad. Comparado con el entrenamiento que recibí del gran demonio, esto no es nada. Gracias a eso, Oliver pudo seguir moviéndose incluso bajo la presión del poder divino. Pero el problema era: a este ritmo, no hay posibilidad de ganar. Incluso aunque soportara tenazmente, el impacto acumulativo inevitablemente estaba carcomiendo su cuerpo. Al final, si esto continuaba, la derrota era inevitable. De hecho, ¿qué vergüenza habría en perder ante el genio llamado el futuro de la Santa Teocracia? Pero perdiste, pero luchaste bien. Así que vamos a morir. Caballero A. ¿Por qué lloras? Ante la pregunta de Antorio, Oliver apretó los dientes y dijo: intente estar en mi lugar. Tengo que ganar. Debo ganar, pase lo que pase. Aunque sea imposible, tengo que hacer lo posible. Oliver levantó su espada y concentró su mente. Dejemos de esquivar. Si esto continúa, perderé. Moriré. Si quiero aspirar a la victoria contra un oponente más fuerte, no tengo más remedio que apostar. Da el hueso y toma la carne. El aura de Oliver, que había tomado una decisión desesperada, cambió. Antorio, que lo había estado presionando unilateralmente, también pareció sentirlo y fortaleció aún más su poder divino, adoptando su postura con cautela. Parece que ahora se ha dado cuenta. Y debajo del campo de entrenamiento, una sonrisa se formó en los labios de Patrick mientras observaba la situación. Sí. Así es como muerdes y desgarras a alguien más fuerte que tú. Ganar limpia e inteligentemente como una musaraña haciendo que el oponente sea descuidado con técnicas exquisitas y tácticas sabias. Un pensamiento desvergonzado.
Eso es imposible en realidad. Si eso fuera posible, entonces en ese momento el oponente ya no es fuerte. En una lucha real, para que los débiles derroten a los fuertes, deben aceptar las pérdidas y apostar su destino en un ataque desesperado. Igual que ahora. Pruébalo. Y muéstramelo. Al recibir todas las expectativas de Patrick, el cuerpo de Oliver avanzó. El primer movimiento fue un empuje. Empujando su mano izquierda hacia adelante con un gran movimiento, Oliver cargó como una sola flecha. Sin embargo, para que esa flecha alcanzara su objetivo, había demasiados obstáculos que superar. Oh, Yupinel. Guaak. El poder divino de Antorio, explotando hacia afuera, ralentizó el avance de Oliver. Y sin perderse el momento en que el cuerpo de Oliver disminuyó la velocidad, la mano derecha de Antorius disparó hacia adelante. Mano de Dios. Fue el milagro de la especialidad de Antorio. Un puño gigante de poder divino voló para aplastar a Oliver. Normalmente debería haber esquivado esto, pero... Pududuk. Oliver apretó los dientes y empujó poderosamente la espada en su mano derecha, que había retirado. Aap. Kvadeuk. Puddeuk. Golpeó la máxima cantidad de aura que un caballero de 6 estrellas podía reunir en la mano de Dios. Pero incapaz de soportar la réplica, escuchó el sonido de su codo derecho cediendo. Está roto. Intuitivamente podía darse cuenta de que su brazo derecho había desaparecido. Pero Oliver no se detuvo. A costa de sacrificar su brazo derecho, Oliver, que había cargado a través de la mano de Dios empujada con fuerza hacia atrás, bajó su espada hacia la cabeza de Antorio. Pero... ni una oportunidad. La espada de Antorio fue blandida poderosamente. Al mismo tiempo, una llama blanca sagrada surgió de su espada y envolvió instantáneamente a Oliver. Fuego santo. La llama divina que purifica el mal, esta también era la especialidad de Antorio. No. Oliver podía sentirlo intuitivamente. Que su ataque actual no podría resistir esa llama sagrada. ¿Voy a perder después de todo? Lo di todo, pero ¿voy a perder al final? No se puede evitar. Aún así, si me esfuerzo tanto, el joven maestro lo entenderá. Si pierdes, mueres. Maldita sea. Como si lo hiciera. El oponente era un gran demonio cuya personalidad había surgido del abismo del infierno. Incluso si tuviera que morir, tendría que morir de muerte limpia. No podría afrontar un final espantoso a manos de ese gran demonio. Oliver apretó los dientes. Y luego... ¡Uva! Dedicó todas sus fuerzas a infundir aura a su espada. Mayor poder. Poder más fuerte. Necesitaba un poder que no perdiera ante el gran demonio que esperaba detrás de él. Y en ese momento... Buong. La energía en su dantian, que resonaba con la desesperación de Oliver, aumentó ferozmente. Y ese poder desbordante se elevó y alcanzó un lugar nuevo, nunca antes abierto. Otro barco. En el momento en que el poder llegó al lugar llamado Dantiano Medio, se amplificó varias decenas de veces y se extendió por todo el cuerpo de Oliver. Como resultado. Pachín. Una espada aura distintiva formada en la espada de Oliver. Y luego. Chuaak. La espada del aura perfectamente formada dividió el fuego sagrado de Antorio y voló hacia Antorio más allá de él. Eok. Antorio estaba aterrorizado. Recordó esta escena. Las semifinales de Arcana. Cuando tomó la delantera y abrumó al rey hegemón. Era exactamente lo mismo que entonces. Ese ataque, que dividió su fuego santo y se precipitó hacia él, fue. Keuk. Ya era demasiado tarde para esquivarlo. La espada del aura de Oliver atravesó la llama sagrada y cayó sobre la cabeza de Antorio. ¡Kvang! Una explosión aterradora y fragmentos de la espada aura esparcidos en todas direcciones. Y lo que todos vieron fue. Hasta es suficiente. ¿Cuándo intervino? Era la figura de Patrick, en el campo de entrenamiento, bloqueando la espada de Oliver. La espada de Oliver, detenida por Patrick, estaba precisamente en el punto justo antes de llegar a la cabeza de Antorio. Joven. Maestro.
Gané. Con esas palabras, Oliver dejó ir su conciencia. Patrick apoyó a Oliver que se desplomaba con un brazo. Y con una leve sonrisa en los labios, dijo: Buen trabajo. Capítulo 283. Después de todo, mis arreglos no fueron en vano. 3. El duelo había terminado. Y el ganador era obvio para cualquiera. Oliver A. Un caballero desconocido que, si le preguntaras a alguien, provocaría una respuesta de ¿quién es ese?, no había derrotado a nadie menos que a la futura espada sagrada de la Santa Teocracia. Y la espada santa misma era. ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba aturdido. Patricio se acercó al aturdido Antorio y le dijo: Hey. Conoces el resultado, ¿verdad? Perdiste. Hola, ¿estás ahí? Mientras Patrick agitaba una mano frente a su cara, Antorius dijo con expresión hueca: ¿Cómo podría? Yo. TSK, el niño lo ha perdido otra vez. No lo entiendo, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Yo era. Definitivamente yo era la más fuerte. Ante el lamento de Antorio, Patricio se rascó la cabeza y dijo: De verdad que no hay esperanza para un bastardo como tú. ¿Qué dijiste? No lo confundas. ¿Qué quieres decir? El fuerte no gana. El que gana es el fuerte. Ante las palabras de Patricio, el rostro de Antorio se arrugó. Al ver esto, Patrick sonrió y dijo: Esa no es una cara de comprensión en absoluto, ¿verdad? Si volviéramos a pelear. ¿En serio, crees eso? ¿Perdiste esta vez porque fuiste descuidado, y crees que puedes ganar si peleamos de nuevo? ¿Cómo pudo cada palabra que pronunció aumentar la ira de una persona hasta este punto? Realmente no quería admitir que una persona tan indigna y grosera fuera famosa en todo el continente. En ese momento, dijo Patrick: Oye, ¿por qué no fuiste al campo de batalla? C.E. Vuestra Santa Teocracia está luchando ferozmente con el Imperio en este momento, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no fuiste? Escuché que el nieto de Sword Saint está peleando. ¿Crees que deliberadamente no fui? Yo quería ir. Quería desesperadamente ir. Pero, mi maestro me detuvo. Así que no tuve más opción que... Ah. Ya veo. Así que tu maestro lo sabía. ¿Sabías qué? Simplemente tuvo un presentimiento. Ah, si envío a este bastardo al campo de batalla, morirá en un instante. Eso es lo que pensó. El rostro de Antorio se volvió rojo brillante. Y logró decir: Mis habilidades no son tan patéticas. Eres un tonto. Estaba seguro de que incluso la benévola Yupinel maldeciría si veía esa cara. No, no. ¿En qué estoy pensando? Como paladín, Antorio, que tenía pensamientos no solo audaces sino casi blasfemos, negó apresuradamente sus propios pensamientos. Y Patrick continuó: Los primeros en morir en el campo de batalla no son los débiles. Son imbéciles como tú quienes sobreestiman sus propias habilidades. Lo mismo ocurrió en Morim. Reunían a niños pequeños, los hacían entrenar y, si algunos destacaban, los alababan como dragones o fénix. Eso en sí no fue tan malo. Fue bueno que los jóvenes participaran en una competencia sana y fue bueno honrar a los ganadores. Pero el problema era que a menudo llenaba los pulmones de los niños, con aire caliente. Son solo niños ingenuos que no saben lo vasto que es el mundo. Niños que se pavonean pensando que son algo especial debido a la miseria de fama que obtuvieron de una pelea entre bellotas. El Murim era un lugar que exigía un precio muy alto por la bravuconería de esos mocosos. El precio de la muerte. Por eso los maestros disciplinaban a sus discípulos más estrictamente cuanto más famosos se volvían. El amo de este mocoso probablemente no confiaba en absoluto en su discípulo, por lo que lo hizo retirarse del campo de batalla. Incluso soportó toda la presión política en el proceso. TSK, que hijo tan poco filial, como se atreve a no comprender el corazón de su amo y, en cambio, llenar el suyo de insatisfacción. ¿Es eso algo que deberías decir? Yo no era así.
Veneré a mi maestro como los cielos. Hijo de... Hubo una breve invención de la memoria, pero de todos modos, el punto era. Aún te queda un largo camino por recorrer. Eres un mocoso. Antonio permaneció en silencio con expresión triste. Si quieres dejar tu huella como artista marcial, si quieres lograr algo, empieza por entrenarte. Estoy entrenando lo suficiente. Oh, Chiar. Entonces, ¿por qué una Aura Blade te volvió a patear el trasero esta vez? Eso es. Eras así cuando perdiste ante ese mocoso Sirion en los arcanos, ¿no? Lo estabas presionando bien, luego perdiste después de que una sola Aura Blade te pateara el trasero. ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Cómo es que no has mejorado nada respecto a entonces? No tenía nada que decir. El resultado había resultado así. Pensó que añadiendo la autoridad de los milagros y el poder divino a su nivel de 6 estrellas, podría enfrentarse al Reino Supremo. Pero eso fue solo un pensamiento. El resultado real fue una derrota perfecta, sin dejar lugar a excusas. Había empujado implacablemente a su oponente, pero en el momento en que ese oponente sacó una espada aura, ocurrió el mismo resultado que en los arcanos. Tuvo que admitirlo. Que aún no había alcanzado el reino de las 7 estrellas. Tú. No, ¿organizaste este combate con ese caballero desconocido para hacerme darme cuenta de esto? ¿Previste que este caballero despertaría con 7 estrellas en nuestro duelo y organizó nuestro partido con la esperanza de nuestro crecimiento mutuo? ¿Incluso a costa de ser malinterpretado por mí en el proceso? Patrick se quedó en silencio por un momento. Y a veces. Era verdad. Era realmente cierto. El silencio es más valioso que el oro. Antonio ahora no tuvo más remedio que admitirlo. El doble dragón era un hombre que había alcanzado una altura incomparable a la suya. No solo en habilidad, sino también en carácter. Somos de organizaciones diferentes, pero él hizo todo lo posible para ayudarme con mi desarrollo, incluso a riesgo de ser malinterpretado. Un grave malentendido avanzaba constantemente. Y yo, sin saberlo, lo entendí mal y lo condené como una persona grosera y perezosa. Lo había visto claramente. ¡Qué vergonzoso! ¿Y yo me llamo paladín que sirve a Dios? Fue en ese momento. En el momento en que introspeccionó y destrozó su propia terquedad, un rayo de luz santa descendió sobre la cabeza de Antonio. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo puede ser esto? Es la manifestación de un nuevo milagro. Los paladines circundantes se sorprendieron. El milagro, portentum, una autoridad única de quienes sirven a Dios, no se perfecciona mediante el entrenamiento. Es un poder otorgado por Dios cuando el recipiente de uno como ser humano crece puliendo su fe. Antonio, como paladín prometedor, ya poseía 4 milagros. Y ahora estaba recibiendo su 5º milagro. Todos se maravillaron ante esta santa vista. ¿Por qué diablos este bastardo obtiene la iluminación después de haber sido maldecido? Excepto una persona. Los pies de Antonio, que habían flotado brevemente en el aire mientras recibían la luz sagrada, volvieron a bajar al suelo. Y luego. Golpe. Una de sus rodillas también tocó el suelo. Y Antonio, con la mano en el pecho, inclinó la cabeza hacia Patricio y le dijo: Mulumesk. Doble dragón. Gracias a tus enseñanzas pude crecer aún más. Piensa detenidamente. Él no hizo nada. Gracias a ti, Yupinel también me ha concedido un nuevo milagro. No sé cómo podré pagar esta gracia. Oh, qué lástima. Un paladín que debería servir a un dios santo se arrodilla y expresa gratitud a un gran demonio. Lo más triste de todo fue que este demonio había comprendido la situación. Las comisuras de la boca de Patrick subieron lentamente hasta sus oídos. Luego, con una sonrisa benévola como la de Buda, puso una mano sobre el hombro de Antonio y dijo: Sí. Aún así, después de todo, mis arreglos no fueron en vano. ¿Qué hiciste? Oliver luchó en el duelo y Antonio obtuvo la iluminación. Pero... debes saberlo ahora, ¿verdad? Que soy una persona que hace las cosas con un plan. ¿Desde cuándo? Si sigues mis palabras obedientemente, obtendrás pasteles de arroz, no,
Pan incluso mientras duermes, ¿lo entendiste? Fue una completa tontería. El problema era. Por supuesto. No lo dudo. Que funcionó. La fortaleza mental del inocente paladín era demasiado frágil para librarse de las palabras que salían de la astuta lengua del gran demonio. Y el demonio, con una sonrisa victoriosa, dice: Bien. Entonces tendrás que escucharme atentamente, ¿verdad? Por supuesto, lo haré. En el momento del pensamiento, ¿no está esto un poco mal? Se le pasó por la cabeza tardíamente, ya era demasiado tarde. Entonces, primero, llama a todos los paladines que están debajo de ti y recógelos. Tu hermano mayor necesita echar un vistazo. ¿Hermano mayor? Hasta donde yo sé, doble dragón, soy mayor que tú. Ejem. Si eres bueno peleando, inteligente y tienes una gran personalidad, eres el hermano mayor, ¿por qué eres tan exigente? Sí. Sí. Entiendo. Y así, Patrick obtuvo otro hermano jurado después del guerrero orco, Tutan. Pensó Patricio. Era seguro que un mago negro se había infiltrado en la Santa Teocracia. Pero no pudo encontrar ningún rastro entre los sacerdotes de alto rango. Si es así, ¿podría ser que estuvieran escondidos entre los paladines? Entonces planeó reunir a los paladines a través de Antorio y comprobarlos él mismo. Aparentemente. Vamos. Vamos. Este no es un evento que ocurre todos los días. Hola. Hola. Ubaak. Era un mástil de guía. Buu. Kvan. Wodok. Desde un lado, era una escena que a cualquiera le parecía una agresión. Al principio, los paladines pensaron que era un honor y se apresuraron a ser los primeros. ¿Quién se negaría cuando el propio doble dragón se ofreciera a realizar un combate de guía? Pero... Ice, este tampoco. Después de ver el cadáver de un paladín justo frente a ellos, humeante, bueno, no un cadáver, sino una cáscara al borde de la muerte, sus mentes estaban destinadas a cambiar. Muy bien, a continuación, sube. Andos, no es tu turno. No, Tranos vino antes que yo. Ejem, no me siento bien hoy. Los paladines retrocedían lentamente. Era comprensible. Después de todo, la vida de todos es preciosa. Pero... no te preocupes. No morirás. No, señor Deñar. Más bien, habrá mucho que ganar. Yo también pude desarrollarme aún más gracias a las enseñanzas del doble dragón. Entonces, a continuación, Andos, subes. Ve y siente todo el poder del doble dragón y regresa. Un gran demonio al frente. Y la herramienta del demonio, lavada de cerebro por el gran demonio, detrás. Desafortunadamente para los lamentables paladines, no había ruta de escape. 3 días después. ¡Uba! ¡Bú! Un monje que cargó con un grito poderoso fue expulsado por Patrick. Siguiente. Dijo Patrick, luciendo aburrido. Y pensó para sí mismo. Bueno, este es un buen calmante del estrés, pero... en comparación con escuchar tonterías de los sacerdotes, golpear a los paladines era al menos soportable. Pero el problema era que su propósito original de venir aquí no se estaba logrando. Ya había golpeado a todos los paladines de la ciudad santa. Pero no había aparecido ningún rastro de energía demoníaca y ahora estaba en medio de golpear a los monjes. Y hasta el momento no ha habido resultados. Justo cuando pensaba que podía fracasar así. Pido las enseñanzas del gran espadachín que ha sido pionero en el Reino Supremo. Oh. Bien, bien. Patrick se sorprendió un poco. El monje que tenía delante, intentando con todas sus fuerzas calmar sus piernas temblorosas y adoptando una postura, ¿tenía solo unos 14 años? ¿15? Parecía tener más o menos esa edad. Pero en el momento en que ese niño apretó sus lindos puños y tomó una postura. Lo encontré. La mirada de Patrick cambió. Hola, chico, ¿cómo te llamas? Ante la pregunta de Patrick, el monje opositor dijo con expresión seria. Te lo dije hace un momento, ¿lo olvidaste?
No. No, te escuché. Entonces tu nombre es. La mayoría de los nombres de los niños de la Santa Teocracia tienen un sonido, S. Así que el nombre de este niño debe ser John Jones. Habría sido mejor que simplemente dijera que no lo sabía. Contacto 2. Capítulo 284. Lo había olvidado. 1. Una vena estalló en la frente del niño. Y con una expresión de ira apenas reprimida, dijo: Es Perios-chan. Ah, ya veo. Lo siento, sonaban similares, así que me confundí. ¿Dónde sonaban similares? El joven resultó profundamente herido. Los niños de esta edad suelen ser sensibles. El niño, que reveló su ira a través de sus labios apretados y sus puños fuertemente apretados. Aquí estoy. Desató su furia sobre el demonio. Peón. Peón. Dos puños afilados estallaron sucesivamente en el aire. Aunque todavía era joven, los puños de un monje entrenado formalmente eran bastante poderosos. En términos de caballero, tendría alrededor de 2 estrellas. Patrick pensó para sí mismo mientras esquivaba casualmente los puños del niño. Normalmente, lo habría hecho volar de un solo golpe y habría buscado al siguiente oponente, pero esta vez no pudo hacerlo. Pensé que la energía demoníaca se haría más fuerte si levantaba su ki. No, en realidad se debilitó. Fue extraño. La energía demoníaca existía dentro de este niño, pero no estaba sincronizada con su voluntad. En otras palabras, era muy probable que el niño no hubiera acumulado la energía demoníaca de su propia voluntad. De todos modos, esta es una pista que apenas logré captar. No podía dejarlo ir aquí. Entonces Patrick tomó una decisión. Intercambió algunos golpes más con el niño. Y luego. Tienes talento. Flinch. Ante el contundente comentario de Patrick, la comisura de la boca del niño se contrajo. Al punk le gusta. Al ver la terquedad característica de un adolescente que no puede admitir que le gusta algo, Patrick sonrió y dijo: Bueno, entonces, ¿debería probar esto por primera vez en mucho tiempo? Y Patricio, que había vuelto a poner sus 2 espadas en sus vainas, abrió sus propias manos y dijo: Ven a mí. ¿Sabes luchar con las manos desnudas? Bueno, no es mi especialidad. Pero, dijo Patrick con una sonrisa, soy lo suficientemente bueno para enseñarte. Entonces no me contendré. El niño volvió a atacar bruscamente a Patrick. Y esta vez, en lugar de esquivar, Patrick movió las manos de donde estaba y detuvo los puños del niño. Pan. 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 Las manos que Patrick extendió hacia adelante golpearon los puños del niño antes de que pudieran extenderse por completo. Keuk. No importaba desde cuántos ángulos variados el niño balanceara los puños, los brazos de Patrick no los dejaban pasar. Más bien. Wow. La distancia que tu mano puede alcanzar, mi mano también puede alcanzarla. No te concentres solo en atacar, concéntrate. Al ver el puño de Patrick detenerse justo frente a él, el niño se mordió el labio con fuerza. Luego dio un paso atrás, giró en el lugar y envió una patada hacia la cabeza de Patrick. El talón del niño, que atravesó el aire con bastante fuerza, golpeó la sien de Patrick. Suizo. Eok. Pasó directamente. El niño se sobresaltó. Y debajo del campo de entrenamiento, Matthew y Oliver sonrieron irónicamente y dijeron: Él realmente está presumiendo. En efecto. Incluso para mostrar el paso miraje. El cambio de posición mediante cambio de forma de Patrick ya era famoso en el ducado Snyder. Era una técnica perfecta que podía incluso engañar a los superhumanos que habían puesto un pie en el reino de las 7 estrellas. Para ese niño, debió sentirse como si estuviera hechizado. De hecho, el niño estaba mirando alrededor del campo de entrenamiento, sin poder siquiera encontrar dónde estaba Patrick. Y se escuchó una voz detrás del niño. Por aquí. Aquí. Keuk. El niño arrojó apresuradamente su cuerpo hacia adelante y se torció la cintura. Y una andanada de ataques consecutivos se desató de diversas maneras, pero
Demasiado estilo. TSK, lo importante en una pelea a puñetazos es la sustancia. El maestro de la lucha a puñetazos que Patrick más reconoció en su vida pasada fue el Templo Shaolin. Los monjes marciales de Shaolin estaban furiosos y le preguntaron cómo se atrevía a llamar a las artes marciales sagradas de Shaolin una pelea a puñetazos. Pero, ¿qué tontería es esta, estos malditos monjes? Si luchas con una espada, es esgrima, y si luchas con los puños, es una pelea a puñetazos. ¿Me equivoco, soy yo? No funcionó en absoluto. De todos modos, Patrick reconoció los puños de los monjes Shaolin. Los puños simples pero poderosos que provenían de una postura inamovible eran el pináculo de la quietud en movimiento. Había una sutileza simple pero maravillosa en el arte marcial que perseguía algo diferente de aquellos que usaban armas como espadas, sables o lanzas. Igualito a Kuong. Un pisotón sólido que claramente se clavó en el suelo del campo de entrenamiento. La fuerza de rebote de la tierra, que se elevaba a través de la parte inferior del cuerpo firmemente fijada, se envolvía alrededor de la cintura y se transmitía al hombro y al puño. Una técnica sencilla pero no fácil. Una técnica que solo pudo mostrar su verdadero poder después de estar arraigada en el cuerpo a través de décadas de repetición constante de movimientos tediosos. Su nombre era Puño Justo. ¡Pan! El puño que se detuvo frente a los ojos del niño produjo un estruendo sónico aterrador y difundió un sonido claro en todas direcciones. Algunos de los monjes que presenciaron ese único puñetazo se pusieron de pie con el rostro asombrado. Justo ahora, ese puñetazo de ahora fue. ¿Fue así? No, así. Ah. No, eso, Los monjes no pudieron ocultar su asombro. No fue una sorpresa que el doble dragón fuera más fuerte que ellos. Incluso podría ser más fuerte que los paladines que estaban actualmente en el campo de batalla. Así de grande era la fama del doble dragón. Pero aún así, ¿no era él alguien que usaba una espada? Si luchaba con los puños, independientemente de si era fuerte o débil, era dudoso que pudiera siquiera producir una forma adecuada de técnica. Pero, ¿qué fue eso hace un momento? La postura y la disciplina parecían haber superado la perfección y perseguido algo más. Ah. ¿Un monstruo sigue siendo un monstruo sin importar lo que haga? Al observar las expresiones conflictivas de los monjes, Patrick sonrió. Esto debería ser suficiente ayuda. En primer lugar, la secta del dragón gemelo también tenía técnicas de puño y pie. Debido a la naturaleza de la secta del dragón gemelo, donde uno luchaba con espadas en ambas manos, no habían puesto mucho esfuerzo en ello, y era más una técnica de autodefensa para cuando tenían las manos desnudas. Pero existía. Pero para ellos, mostrar un estilo tan llamativo y completamente diferente de técnicas de puño y pie de las llanuras centrales no tendría sentido. Más bien, el puñetazo justo ahora estimularía mucho más profundamente los corazones de quienes practican artes marciales con sus propias manos. De hecho, justo ahora. ¿Qué fue ese puñetazo de ahora? Los ojos del interrogador Perio se habían vuelto brillantes. Patrick le sonrió al niño y le dijo: ¿Quieres aprender? Sí. Tengo muchas ganas de aprender. Vine. Entonces te enseñaré. Patrick había enganchado completamente al niño. Es extraño. Es sospechoso. Es lógicamente imposible. Las miradas de Oliver, Matthew y Riemann, que miraban a Patrick, que había regresado a sus aposentos, estaban llenas de profundas sospechas. Hola, ¿qué pasa con ustedes otra vez? Mientras Patrick se enfurecía, dijo Riemann. ¿Por qué te ofreciste tan fácilmente a enseñarle a ese chico? ¿Cuál es tu esquema? ¿Qué plan estás haciendo esta vez? Joven maestro. Será problemático si causas problemas aquí. Si se revela tu identidad, serás purificado. Kubik. Buh. Oliver, quien fue pateado por Patrick, fue enviado a estrellarse contra la pared de la sala VIP de la Santa Teocracia. Este bastardo parece creer cada vez más que soy un verdadero demonio a medida que pasan los días. Hay que distinguir entre chistes y seriedad. Es porque es serio. Es una sospecha lógicamente razonable. Patrick, que había echado a Oliver, miró a los dos y pensó:
Bueno, ya era hora de que lo supieran. No se lo había dicho hasta ahora porque la seguridad era vital, pero sería bueno que ya lo supieran. Lo que voy a contarte es alto secreto. Y Patricio explicó el propósito de su visita a la Santa Teocracia. ¿Qué? ¿Un mago negro en la Santa Teocracia? ¿Encontraste energía demoníaca en ese niño? Los tres que escucharon la explicación no pudieron cerrar la boca. Y Riemann dijo apresuradamente. Espera, ¿entonces trajiste en secreto al tercer sabio por esa razón? Sí. En el peor de los casos, ese anciano tiene algo que hacer. El tercer sabio fue incluido en la delegación del ducado Schneider, pero su identidad fue ocultada completamente. No podía entender por qué lo habían traído si ese era el caso, pero ahora parecía entender el motivo. En ese caso, ¿ese niño llamado Perios ha sido corrompido por un mago negro? Vine. Ante la pregunta de Oliver, Patrick dijo con una expresión ambigua. Y continuó. Tendremos que averiguarlo a partir de ahora. ¿Cómo es eso? A mi manera. Oliver ya empezaba a sentirse ansioso. Perios Chan. Era un niño huérfano que, tras ser acogido por el templo a temprana edad, mostró talento para las artes marciales y cambió su camino de aprendiz de sacerdote a monje. Quizás porque creció en el templo desde muy joven, su personalidad era diligente y meticulosa. A tal Perios. Beber. Beber. Todo esto es parte del estudio de la sociedad. Beber. Esta misma era una criatura desconocida. Déjame ser claro. No es que los sacerdotes no beban. Bebían vino con sus comidas y también se elaboraba alcohol ceremonial en el templo. Pero eso era literalmente beber alcohol con moderación como bebida. Oh, bebe bien. El alcohol está bajando, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, arriba, arriba. Señorita, traiga todo el barril aquí. Todo el asunto. Esto no era beber. Fue una escena que debería describirse como derramar sin un plan. ¿Eran realmente estas personas que habían alquilado una taberna entera y bebían extravagantemente los caballeros del ducado Schneider, famosos en todo el continente? Al niño, que estaba congelado por la brecha entre la realidad y los ideales, Patrick le dijo. Te dije que bebieras, ¿por qué no bebés? Ustedes no son como esos malditos monjes a quienes se les prohíbe beber, ¿verdad? Bueno, esos cabrones se lo comieron todo aunque dijeron que era un tabú. Pensarlo de nuevo lo enojó. Té de cereales, mi culo. Ellos mismos lo bebieron muy bien, pero me trataron como a un criminal por beber un poco en el salón principal del templo. Pensándolo ahora, esos bastardos deberían haber estado cantando hipocresía en lugar de Namu Amita Bul cuando estaban orando. Doble dragón. ¿Por qué me llamas así? Es Perios. Correcto, ¿por qué llamaste? El niño le dijo a Patrick con expresión solemne. ¿No dijiste que me entrenarías? Lo hice. Lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Cómo es este entrenamiento? Para un niño como tú, experimentar las formas del mundo de esta manera es todo entrenamiento. Es un gran error pensar que puedes crecer mentalmente simplemente estando encerrado en un templo toda tu vida y lanzando golpes. Experimente el mundo y comprenda cómo vive la gente común. Si no quieres pudrirte como una flor en un invernadero durante toda tu vida. Por un momento, Perios se sintió tentado por las palabras de Patrick. Pero pronto negó con la cabeza y se recompuso. No, esto no es todo. ¿Cómo era esta escena, donde los caballeros se quitaban las camisas, se abrazaban los hombros, cantaban canciones y bebían alcohol, la vida de la gente común? Perios se negó cortésmente, diciendo. Aunque solo soy un monje de bajo rango, sigo siendo un clérigo que sirve a Dios. Yo también lo sé. Una vacilación de la mente comienza con una vacilación del cuerpo. ¿Cómo puedo emborracharme tan frívolamente? No puedes hacer eso. Por supuesto. A Perios, quien respondió como si fuera obvio, Patrick señaló un lado con el dedo y dijo. Entonces, ¿por qué es así? ¿Dónde señaló Patrick? Wow, el doble dragón me dijo que bebiera, así que beberé. Vaya, este amigo bebe bien. Él no es menos que Oliver, ¿verdad? Ja ja ja.
ganaré bebiendo. ¿Qué dijiste? Adelante. Te venceré tanto en esgrima como en bebida. No me negaré. Vamos, vamos. Antonio Zeñar, que había iniciado un concurso de bebida con Oliver, empezó a beber alcohol directamente del barril. Estaba completamente corrompido. Perios ya no soportaba mirar a Antonio y apartó la cabeza. Ejem. Sir Deñar debe tener sus razones e intenciones, ¿verdad? Perios no se atrevió a decir nada sobre Antonio, que tenía un rango superior al suyo. Incluso en el clero, el rango seguía siendo el rey. Patrick sonrió mientras miraba a Perios. Niño. No puedes superar lo que no sabes. ¿Perdón? La práctica ascética de superar los deseos mundanos comienza con conocer esos deseos. Evitar simplemente lo que no sabes no es paciencia, sino evasión. Perios cerró la boca. Sintió un mareo desconocido por las palabras que Patrick estaba diciendo ahora. Beber. En primer lugar, un entrenamiento que se derrumba con un solo vaso de alcohol no tiene sentido. Perios aceptó silenciosamente el vaso. Cuando se lo llevó a los labios, el aroma lo golpeó. Era alcohol auténtico, a un nivel diferente del vino que solía beber durante las comidas. Cuando lo derribó de una sola vez. Ejem. Tos. Una sensación de fuego, como si se hubiera tragado una bola de fuego. Y con cada exhalación, los vapores del alcohol subían y calentaban su cuerpo. Toda esta experiencia fue nueva, pero sorprendentemente no le desagradó. Más bien. Esto se siente bien. Por eso la gente se emborracha. Sintió que entendía por qué la gente bebía alcohol fuerte hasta emborracharse. Bebés bien. Toma otro vaso con algunos bocadillos. Sí. Entiendo. Perios aceptó otra bebida. Y al ver a Perios seguir bebiendo, Patrick sonrió. Sí. Sigue bebiendo. Seguir adelante. Poco tiempo después. Ja. Me siento renovado y como si pudiera volar. Doble dragón. Oh, ¿y tú? Kid. No es un niño, es Perios-chan. Correcto. Kid. No soy un niño. Por cierto, ¿qué haces habitualmente? ¿Con quién eres cercano? Ante la pregunta de Patrick, Perios dijo con expresión aturdida. ¿Por qué preguntas eso? Doar curios. Ah, ya veo. Suelo atender a su santidad el pontífice. Mi principal deber es. Perios empezó a divagar. Y la mirada de Patrick se volvió aguda. Entonces está directamente bajo el mando del pontífice, ¿no? Patrick lo sabía. Que los labios de una persona están más sueltos cuando está borracha. Contacto. Capítulo 285. Lo había olvidado. 2. El borracho Perios le contó todo. Después de las oraciones de la mañana y luego del entrenamiento matutino, el papel de Perios era atender al pontífice en sus aposentos por la tarde. Y a Perios le gustaba atender al pontífice. Porque, además del honor de poder cumplir con el glorioso deber de atender al pontífice, también podía tomar a escondidas algunos de los bocadillos que comía su santidad el pontífice. ¿Está bien? Jejeje. Deja algunos cada día. No es bueno para su santidad el pontífice comer demasiados dulces a su edad, así que... Era Perios, derramando todas sus debilidades mientras estaba borracho. Bueno, qué gran cosa podría ser que un joven sacerdote se escabullera unas cuantas galletas, pero... Tengo un presentimiento. Patrick tuvo un presentimiento de inmediato y le dijo a Perios. ¿Puedes conseguirme algunas de esas galletas? ¿Por qué? A mí también me gustan las cosas dulces, ¿sabes? Ah, es así, entonces los traeré ahora. Tengo algunos en mis habitaciones. Tráelos. Perios había estado robando a escondidas las galletas destinadas a ser bocadillos del pontífice y guardándolas en sus aposentos para saborearlas. Parecía que las dulces galletas eran difíciles de resistir durante la vida ascética del templo. Bueno, los soldados y caballeros también ansiaban mucho bocadillos dulces durante el entrenamiento. La galleta que trajo Perios parecía, a simple vista, una galleta normal hecha de harina y miel. Pero,
Crujido. Patrick, que le dio un mordisco, inmediatamente lo escupió. Luego, las comisuras de su boca se curvaron y dijo: Lo encontré. Finalmente había encontrado la cola. La suposición de Patrick era correcta. Los magos negros se habían infiltrado en la Santa Teocracia. Así fue como los magos negros pudieron utilizar su condición de sacerdotes para infiltrarse en el ducado Snyder. Sí. Hasta ahora, todo bien. Todo bien, pero esto es demasiado grande. De entre todas las personas, que el propio pontífice hubiera caído en manos de un mago negro. ¿Estás seguro? ¿No te equivocas? Ante la pregunta de Matthew, Patrick dijo con firmeza: La galleta que trajo el niño Perios tenía una droga que nubla la mente y una pequeña cantidad de energía demoníaca plantada en ella. No sé cómo lo hicieron, pero está claro que si se consumiera durante un largo periodo, uno sería erosionado por la energía demoníaca. En toda mi vida. Nunca he oído hablar de infundir energía demoníaca a través de la comida. ¿En serio? ¿No tienes eso aquí? Sí. En el lugar que yo conocía, era un método relativamente común. En los Murim, era muy común hechizar y chantajear a los oponentes poniendo veneno, drogas o parásitos en sus alimentos. Por eso Murimin siempre fue sensible a lo que entraba en sus bocas. Bueno, de todos modos, esto es innegable. Está claro que al pontífice le están lavando el cerebro ahora mismo. Si lo miramos de esa manera, la situación en la que la Santa Teocracia continúa una guerra imprudente con el imperio también tiene sentido. Ante las palabras de Patrick, todos los demás asintieron. Actualmente, la Santa Teocracia había desplegado a sus 12 paladines en la guerra con el imperio. Pero aún así, la situación en el frente no era buena. Por lo general, si el estado de ánimo en el frente no es bueno, se retirarían y considerarían una tregua o un alto el fuego, pero la Santa Teocracia no mostró señales de dar marcha atrás en absoluto. Aunque el número de los 12 paladines se había reducido a 9 debido a esta guerra. Una guerra imprudente. Y, sin embargo, la Santa Teocracia no da marcha atrás. Si el pontífice con el cerebro lavado, controlado por un mago negro, estaba detrás de esta situación. Encaja lógicamente. Ante las palabras de Riemann, los demás también asintieron. Aunque a veces decía tonterías, ese hombre seguía siendo el más inteligente entre los espadachines reunidos aquí. Si tal Riemann estaba de acuerdo con la opinión de Patrick, añadía un peso significativo a esta hipótesis. Pero entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Sí. ¿Vas a ir al pontífice y golpearlo hasta que salga la energía demoníaca? ¿Cómo me hiciste a mí? Las palabras quedaron sin decir, pero cualquiera que necesitara entenderlas entendió. Y pensaron. De ninguna manera, no es eso. Aún así, no es eso. El oponente fue el pontífice que gobernó esta enorme Santa Teocracia. No, más allá de una simple nación, se podría decir que es el pilar religioso de todo el continente. ¿Golpear a una persona tan santa y sagrada? Incluso si fuera Patrick Schneider, no pensaría en hacer algo tan loco. Oye, ¿por qué no respondes? ¿Estabas pensando en hacerlo? ¿De verdad estabas pensando en hacerlo? Durante el interrogatorio de Matthew y Riemann, Patrick gritó. ¿Qué? ¿Hay alguna otra manera? Es natural golpear a una persona loca para hacerle entrar en razón, ¿no? Bastardo loco. ¿Estás en tu sano juicio? ¿Eres realmente un demonio del mundo de los demonios? Lo sabía. Sabía que esto pasaría. No hay manera de que este gran demonio se contenga solo porque es su santidad el pontífice. Kubik. Buh. Patrick, que había echado a patadas a Oliver, frunció el ceño y dijo: Esa es la forma más segura. El pontífice me lo agradecerá después de haber sido golpeado y haber recuperado el sentido común. ¿Quién en el mundo dice gracias después de ser golpeado? No es eso normal. Lo hacen porque no quieren que los golpeen más, bastardo loco. Las palabras que Mateo no se atrevió a decir. Y Patrick gritó. No, entonces hay una manera mejor. Sí. Patrick volvió a preguntar con cara seria.
No conozco otra manera que acudir al pontífice y golpearlo hasta que recupere el sentido común, ¿pero tenéis otra manera? Ante tal pregunta, no tenían nada que decir. Estos espadachines no sabían cómo salvar a una persona que había sido invadida por la energía demoníaca de un mago negro en primer lugar. En ese momento, Riemann pensó de repente. Espera un minuto, ¿un espadachín? ¿Qué tal si buscamos la sabiduría de alguien que no sea nosotros mismos? Ante esto, Patrick replicó sin rodeos. Aparte de nosotros, ¿quién? ¿No está el tercer sabio con nosotros? ¿No me digas que lo olvidaste? Ah, cierto. Parece que realmente lo olvidó. Los 7 sabios que gobiernan la Torre de la Verdad. Su posición social es comparable a la de un rey de una nación, y con su gran sabiduría y poderosa magia, nadie en el continente se atreve a ignorar a los 7 sabios. Sí. Así debería ser. Ja ja ja. Lo siento. Lo olvidé. ¿Debería matar a este bastardo? Cualquiera podría entender si tal pensamiento cruzara por la mente del tercer sabio. Se mostró reacio desde el principio cuando se le pidió que se uniera a la delegación a la Santa Teocracia. Pero, común. No pedí nada grande, solo venir, y ni siquiera puedes hacer eso. Y así, no tuvo más remedio que unirse al viaje. Pero el problema empezó a partir de ahí. SHH, quédate escondido como si estuvieras muerto, ¿entendido? ¿Pero por qué? Necesito utilizarte en un momento crucial, Sage. Así que es mejor si tu existencia no se revela hasta entonces. Simplemente come y duerme en el carruaje. Al principio pensó que era una broma. Pero en realidad no era una broma. Cuando dijo que estaba frustrado y molesto y preguntó si podía salir un rato. TSK, todo esto se debe a que tu fuerza mental es débil. Los malditos monjes y bastardos taoístas que conozco, una vez que empiezan a entrenar, mastican pastillas para ayunar como si fueran barras de acero en una cueva sin un solo rayo de luz. ¿Quiénes diablos son estas especies de malditos monjes y bastardos taoístas de los que hablas? Existen. Ese tipo de personas. En cualquier caso. Como mago, su orgullo estaba en juego, por lo que el tercer sabio no pudo retractarse de las palabras de Patrick cuestionando su fuerza mental. Al final, él mismo se volvió terco y pensó, está bien. Hagámoslo, y hasta ahora había estado meditando constantemente en el carruaje. Cada día era un momento difícil que consumía su fuerza mental, pero se había sumergido en el entrenamiento con la idea de que hasta el doble dragón quedaría impresionado por su paciencia y fortaleza mental, pero... ¿Lo habías olvidado? Yo, uno de los 7 sabios de esta Torre de la Verdad. No es que lo haya olvidado, simplemente lo dejé en un segundo plano porque no era un tema importante. Eso es aún más ofensivo. El tercer sabio apretó los dientes y dijo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que finalmente me has buscado? ¿Quién no es muy importante? ¿Qué negocio te lleva a llamarme? Ah, sobre eso. Antes de escuchar la explicación de Patrick, el tercer sabio pensó. Realmente no debe ser nada especial. Dado que es obra de este perro rabioso, probablemente sea solo que alguien lo enojó o esté relacionado con el dinero. Él había pensado. Pero... eso fue lo que pasó. Esto fue algo realmente importante. Había llegado a la Santa Teocracia siguiendo las huellas de un mago negro, y el lugar donde encontró esas huellas era un asistente directo del pontífice. Y parece que el solitario pontífice está contaminado por la energía demoníaca del mago negro, y se presume que es por eso que la Santa Teocracia continúa su guerra imprudente con el imperio. Después de escuchar todas las palabras de Patrick, no pudo discutir. No, en lugar de discutir. Este amigo es realmente. Doble dragón Patrick Schneider. Era todavía un hombre joven, de unos 20 años. Y, sin embargo, este joven luchaba solo por resolver una guerra iniciada por 2 de las superpotencias del continente. Aunque nadie en el mundo reconocería sus esfuerzos. El tercer sabio miró a Patrick. ¿Qué? ¿Hay algo en mi hermosa cara? No, es solo. ¿Justo qué? Simplemente tuve la sensación de que así es como se ve un pusilánime. ¿Cómo puedes decir algo tan duro? Patrick saltaba arriba y abajo,
pero a los ojos del tercer sabio, Patrick era tan pusilánime como el gran duque Snyder. No le sirvió de nada, pero había venido hasta el otro lado del continente para detener una guerra iniciada por magos negros y se movía con tanta diligencia. Si no llamabas pusilánime a un amigo así, solo había una palabra más para llamarlo. Un héroe, supongo. No, no es eso. Después de escuchar toda la explicación de Patrick, el tercer sabio deliberó. Si el pontífice fue lavado de cerebro por la magia de los magos negros, había varias formas de lidiar con ello de inmediato. Los magos también habían considerado durante mucho tiempo a los magos negros como sus enemigos, los habían estudiado y habían desarrollado magia mental para contrarrestar su lavado de cerebro. ¿Es eso más efectivo que golpearlo? Probablemente. TCH. ¿Por qué este bastardo está decepcionado? Su rostro mostraba una mirada de arrepentimiento, como si pensara, qué desperdicio, cuando más tendría la oportunidad de golpear al pontífice. Bueno, de todos modos, ¿está bien? Entonces, si te llevo ante el pontífice, podrás manejarlo desde allí, ¿verdad? Así es. El problema empieza desde ahí. Ah, ¿y ahora qué? Al molesto Patrick, el tercer sabio le dijo. ¿Cómo vas a ponerme delante del pontífice? Bueno, eso es, ¿podríamos cargar normalmente? O, alternativamente, podríamos solicitar una audiencia. Sus definiciones de normal y alternativo eran muy extrañas. Pero aparte de eso, ambos son imposibles. ¿Por qué? No lleva mucho tiempo el pontífice evitando actividades externas, utilizando la enfermedad como excusa. ¿No podemos siquiera conocerlo por un momento? Será absolutamente imposible. Porque, si tienes razón, ¿no está actualmente el pontífice completamente conquistado por los magos negros y en estado de títere? Ah. Entonces no saldrá. Así es. Definitivamente se esconderá. Entonces no tenemos otra opción. Tenemos que abrirnos paso por la fuerza. Eso también es imposible. Las cámaras del pontífice están protegidas por una barrera de la Egis, protegida por el milagro de Yupinel. ¿Barrera de égida? ¿Qué es eso? Es una defensa absoluta desplegada en nombre de Dios. Nadie puede atravesarlo. Oh, Chiar. Intentemos darle una paliza. Se dice que durante la era del Imperio Romano, 3 espadachines de 9 estrellas lo atacaron con todas sus fuerzas, pero resistió. Eso es bastante impresionante. Pero si realmente me lo propongo. Los grandes magos de la época del Imperio Romano investigaron y concluyeron. Es una bendición directamente de Dios. Nunca podrá ser roto por el poder humano. Ni siquiera un dragón puede atravesarlo. Al escuchar eso, me pareció que sería un poco difícil. Contacto, tos.